Día especial hoy en La Voz de Galicia como consecuencia de la entrega de ese premio Fernández de la Torre que tenía lugar a mediodía en el museo de esta casa. Xosé Luis Barreiro Rivas, al que acaban de ver en esa entrevista que grabábamos por la mañana y en la que ha contado cosas tan suculentas como las que acaban de escuchar. Vamos a repasar lo que ha pasado, como decía, en esta jornada tan especial para esta casa, los discursos de las personas que protagonizaron este acto, incluido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Lo vamos a hacer este tema y otros con ayuda de Pablo Arangüena. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tuco Cerviño, muy buenas noches. Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Xosé Luis Vilela, director de La Voz de Galicia, muy buena noite. Muy buena noite. Hoy estivemos allí, bueno, compartindo ese día tan especial para esta casa, como decía, ha entregado el premio Fernández de la Torre. Enseguida vamos ver parte deses discursos, pero unha primeira sensación, Vilela. Pois eu penso que evidentemente é un día para lembrar, é un día desos que quedan na memoria, porque por todas as persoas que estaban ali reunidas, pola presencia do homenaxeado Barreiro Rivas, que para nós é unha das figuras fundamentais que mellor contribúen ao pensamento crítico en Galicia. Polo noso presidente, que creo que fixo unha peza co seu discurso contando, pois, evidentemente, a Galicia a que aspiramos e tamén os problemas que temos. Non deixou nada no tinteiro. E pola propia presencia do presidente do Goberno, que, como sempre, levanta moitísima expectación, porque todos queremos esperar a que fale e a que diga algo. Falou. Y una cosa añadida que no estás comentando y que era ese reencuentro entre Xosé Luis Barreiro y Mariano Rajoy, dos personas que en el pasado compartieron momentos históricos, bueno, que por cierto, algunos de los que están en la mesa estaban por allí, en aquellos años también. Vamos a repasar, como les decía, bueno, pues lo esencial de esos discursos, tanto del presidente de esta casa, Santiago Rey Fernández de la Torre, como del homenajeado Xosé Luis Barreiro, como del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Lo vamos a hacer con ayuda, como siempre, de Uxía Rodríguez. Adelante, Uxía. ¿Qué tal, Fernanda? Pues como decías, hoy es un día importante en esta casa, un día de celebración, porque este mediodía se entregaba el premio Fernández de la Torre en memoria del fundador de La Voz de Galicia. En su edición número 56 se ha querido distinguir el trabajo de un hombre también de esta casa, Xosé Luis Barreiro Rivas. Uno de nuestros tertulianos de cabecera nos acompaña también en Vía V todas las semanas desde hace más de 4 años. Por su amplia y diversa trayectoria, por los más de 3.500 artículos publicados en La Voz a lo largo de los últimos 25 años, por sus aportaciones en Radio Voz y V Televisión, por su intensa actividad académica, política y editorial, pero sobre todo por saber transformar en palabras sus profundos conocimientos. Es brillante porque tiene la peculiaridad de no pensar como la masa, de no ir al lugar común, sino de partir de cero y construir análisis de cero. Hoy, desde las columnas y los comentarios, y ayer, desde los despachos, desde la mentalidad a la vez realista y soñadora, con aciertos y con errores, se ha implicado en la más noble tarea que puede tomar aquí en nuestra tierra. La gente que es capaz de cambiar el mundo y la de crear la mejor Galicia. Un Xosé Luis Barreiro emocionado recogía este premio entre recuerdos, agradecimientos y una promesa: serle fiel al Fernández de la Torre, a Galicia y a España mientras le duren, palabras textuales, el sentido, la inteligencia y la libertad. Chámolle inferno a miña expulsión do paradiso da política e a miña imposibilidade de devolverlle ao ceo os moitos talentos que me prestara para exercer con dignidade, acerto e honradez ese oficio tan fermoso e fundamental que é o servicio público. E a man amiga que atopei alá nos infernos foi unha chamada que tiña orixe en La Voz de Galicia que, igual que fixera o crego da miña parroquia, necesitou moi poucas verbas para ofrecerme a remontada. Por iso, interpreto este acto de hoxe como unha alta médica fondamente desexada, ou como un triunfo do lonxano aldeano que fun fronte á falsa moral dos tópicos e das apariencias. Más de 200 personalidades del mundo de la economía, la cultura y la política llenaron un año más el Museo de la Voz. Justo el día en el que se cumplen 3 años de la llegada de Mariano Rajoy a Moncloa, el presidente del Gobierno estaba en su tierra y también en esta entrega. Desde aquí lanzó un mensaje a Cataluña. Una historia que yo entiendo como un vehículo para practicar la concordia y no el enfrentamiento. Esta historia, con la que no debemos frivolizar, nos cuenta que somos herederos de 5 siglos de vida en común,
la nación más antigua de Europa. Un proyecto en absoluto agotado, pues fue capaz de alumbrar hace apenas 40 años una Constitución que ha brindado un periodo ejemplar de estabilidad política y ha proporcionado las mayores cotas de bienestar que nunca pudieron imaginar los españoles. Lejos de ser el problema, la política es parte de la solución. Un debate que debe partir, continuar y concluir en el estricto terreno de la realidad, sin engaños ni mitificaciones. Metáforas utilizó también Rajoy para hablar de economía. Sabemos que queda mucho por hacer y que todo se puede y se debe mejorar, pero España es hoy un país respetado en el mundo, con una gran capacidad de superación, un país que comienza a recoger los frutos de una siembra, si me permiten decirlo, bien hecha. Por eso no debemos dejar, como no lo hace Barreiro, que el fatalismo infecundo, el pesimismo interesado o el enfado permanente que instigan algunos tiren por la borda unos logros que son excepcionales. Mensajes directos a Rajoy salieron de la boca del presidente y editor de La Voz de Galicia, Santiago Rey Fernández Latorre. El gobierno tiene que ser el mejor instrumento para combatir los grandes problemas que nos acechan. Hace tanta falta combatir el virus de la ira y el veneno de la secesión. Quizá ninguna crisis sea tan esencial para nuestro futuro y lo ponga tanto en riesgo como la que vivimos ante el desafío separatista. Se dice que la historia los juzgará y yo añado que la historia los condenará. En estos tiempos, no solo el espuro intento de secesión nos preocupa, también las conductas ilícitas que tanto abundan enmascaradas en los aledaños del poder. El tiempo de la sociedad no es el de la dilación interminable. El tiempo de la sociedad es ahora. En esta casa sabemos que la más feroz contribución al desastre es el desánimo. Yo no me desanimo, porque quien tropieza, quien cae, no debe ensimismarse en su caída, sino que ha de levantarse, ajustarse de nuevo y emprender con más ánimo el camino. Un acto en el que se habló del homenajeado, del desafío soberanista, de economía de la crisis y de corrupción, pero también de periodismo. E por iso prometo seguir sendo no futuro o mesmo que quixen ser ata hoxe. Un hermeneuta da realidade política que está convencido de que o compoñente esencial da prensa democrática non é a intelixencia, nin a habilidade, nin a captación artificiosa de lectores, senón a liberdade radical e indeclinable dende a que se construe a verdade. La Voz de Galicia es toda una institución de la sociedad gallega. Una sociedad a la que sirve desde un periodismo bien hecho, un periodismo que día a día amplía los límites de la libertad porque permite el ejercicio real de la ciudadanía a través de sus páginas. También La Voz de Galicia se entrega cada día a la obligada causa de trabajar por su tierra y también ha pagado, lógicamente, su precio. Hoy, con frecuentes incomprensiones y algunas enemistades de los que se oponen a la prevalencia de nuestra sociedad o quieren aprovecharse de ella. Y ayer, en los lejanos tiempos anteriores a la transición, con multas, acosos y persecuciones por defender el gran galleguismo. Y así, Fernando, un año más esta casa se vistió de gala. Pues muchísimas gracias, Uxía. Enseguida vamos a ver, bueno, pues es otra crónica de ambiente, teniendo en cuenta, como decías, que 2 centenares de personas del mundo de la economía, de la política, de la cultura se reunían hoy en esta casa, así que hay también letra pequeña que compartir con nuestros espectadores. Pero, Vilela, ¿qué destacarías de las cosas que hoy escuchamos en el museo? Pois eu destacaría dúas cousas. Unha, que acabamos de velo, é esa apelación que fai o presidente de La Voz de Galicia ao gran galeguismo, no que esta casa estivo comprometida xa desde o principio, moito antes de que nacera a Real Academia Galega. El recordaba neste discurso, xa aquí se expresaban a xente das Irmandades da Fala, Manuel Murguía, etc. E esa semente daquela sigue aínda hoxe, continuará sempre, porque como tamén é moi frecuente oírlle ao noso presidente,
o noso título digo todo e, por tanto, non hai que mirar a ningún outro sitio, La Voz de Galicia. E a outra cousa que destacaría do seu discurso é a apelación que fixo a superar moitísimos problemas. El dixo varias veces, e tiñamos diante ao presidente do goberno, que temos moitos deberes. E dixo ya el, ten deberes o goberno, ten deberes a sociedade. Creo que son os dous fíos dese discurso que a mí me pareceu magnífico. Jorge Gurriarán, ¿qué te pareció a ti? Pues a mí me pareció un premio Fernández de la Torre, yo diría que especial, especial. Especial por el premiado y especial por los asistentes, en concreto por la asistencia del presidente del gobierno, y especial por el contenido de los discursos, ¿no? En primer lugar, José Luis Barreiro, que compartimos con él aquí mesa y debate muchas veces, pues ha hecho un discurso, yo creo que muy bien armado, ha hecho una referencia explícita, ¿no?, a toda su evolución, en todos los órdenes, incluida la referencia a la alta médica, que creo que es para mí una frase muy llamativa, y yo quiero interpretar que la presencia hoy aquí de Mariano Rajoy de alguna manera tiene algo que ver con esa alta médica, porque no olvidemos que cuando Barreiro tiene el enfrentamiento que tiene con la presidencia de la Xunta, siendo él vicepresidente, luego realmente cuando se presenta la moción de censura que él desde Coalición Galega apoya, propiciando la presidencia de Fernando González Laxe, quien está de vicepresidente es Mariano Rajoy, con lo cual yo veo por ahí un aspecto muy interesante que habría que analizar más a fondo. Yo ahí veo una preocupación de José Barreiro y una especial preocupación, creo yo, en ese tema, en la presencia de Mariano Rajoy. Luego, Barreiro ha hecho referencia muy emotiva a una serie de circunstancias, porque no cabe duda, yo conocí a José Luis en su etapa política, desde una posición, la mía, de trabajo en una consellería que era puramente técnica, como era economía, en aquella etapa era exclusivamente técnica, y la verdad es que fue siempre un parlamentario muy brillante y una prioridad para la economía. Y solamente quería hacer una referencia muy concreta, el discurso del presidente y editor Santiago Fernández de la Torre, yo, como siempre ocurre en sus intervenciones, fue un discurso riguroso, y yo diría incluso un discurso en algunos aspectos crítico, con una crítica constructiva. Como, ¿Ibas a apuntar algo? Iba a apuntar un momento do discurso de Barreiro que creo que resultou moi rechamante, e é cando fala dese reencontro con Rajoy, recordou unha canción galega, A raíz do toxo verde é moi mala de arrincar, os amoriños primeiros son moi malos de arrincar. Exactamente. Tenía este acto, bueno, pues ese aliciente añadido, que era el reencuentro de dos personas que formaron parte de la primera parte de la autonomía gallega. Tú andabas por allí, después... No, andaba por aquí. Después andabas por allí. Bueno, por yo no sé tamén, cómo... Bueno, eu creo que Xosé Luis Barreiro, non estuve nese acto, pero bueno, pero Xosé Luis Barreiro é un intelectual conservador, pero un intelectual dun enorme talla. Eu creo que probablemente dos intelectuais máis, non falo agora en concreto de escritores ou de pintores ou de outro tipo de personas do mundo das humanidades ou da ciencia, sino dun intelectual no sentido máis amplo, quizá máis renacentista da palabra, eu creo que dunha enorme talla. Non só non parte, como dixo Santiago Rey, non parte dos lugares comuns, sino que ten unha certa tendencia, que é o que tamén caracteriza un verdadeiro intelectual, a levar a contraria. El casi sempre se pon nunha posición contraria á tendencia mayoritaria na sociedade. E iso é moi importante. O políticamente correcto. O políticamente correcto, pódese decir. Iso é moi importante e valoriza moito a un intelectual.
Pablo, somos de otra generación, pero yo no sé si tú también eres consciente de ese simbolismo, de ese reencuentro y cómo es la vida a veces, de cómo va transitando la vida de cada una de las personas para que al final acaben en determinado sitio. Al final dan dos vueltas diferentes a que van en el mismo sitio, ¿no? O por lo menos a que van reunidos en el mismo sitio, con ese motivo. Me ha llamado la atención el tema de los 3.500 artículos de Barreiro, ¿no? Yo recuerdo cuando era bastante más pequeñito, digamos, que ahora, que ya leía los artículos de Barreiro, es un brillante articulista, ¿no? Y la visión alternativa que decía Santiago Rey, siempre tiene, como decía Tuco, va un poco a la contra, ¿no? Pero yo lo definiría de esa forma, ¿no? Una visión alternativa de la realidad, ¿no? Y luego, lo que decía Jorge, yo no he estado allí, pero por lo que he escuchado ahora, me dio la impresión de cierto matiz crítico, efectivamente, en el discurso de Santiago Rey, porque no hay que olvidar pues, que este premio, importante premio, se produce en un momento muy señalado de este país, es decir, este país está en la situación en la que está, y yo quiero referirme al discurso de Rajoy, si me dejas, que es, como siempre, ha dicho que es un país respetado, bueno, ya fue más respetado de lo que es, hay que decirlo, bastante más, que tiene una gran capacidad de recuperación, ojalá tenga una gran capacidad de recuperación, que comienza a recoger una siembra bien hecha. Yo no sé en qué percibe él que comenzamos a recoger una siembra bien hecha, yo creo que no es así, yo creo que este es un país que en este momento está en franca decadencia y con unos problemas enormes y gigantescos que el presidente del gobierno se empeña en soslayar. ¿Y cómo los soslaya? Pues por ejemplo hablando de ya lo último que le escuché, logros excepcionales, ¿no? Yo sinceramente, así me ponga haciendo el pino y trate de darle vueltas a mi cabeza, no veo los logros excepcionales por ningún sitio. Lo que veo es un país, como digo, en franca decadencia, con gigantescos problemas que lo que se ha hecho ha sido irlos postergando. Y problemas que están ahí, que van a estallar en algún momento y que no estamos mejor preparados de lo que estábamos. Al contrario, estamos peor. Hablábamos de ese reencuentro entre Mariano Rajoy y José Luis Barreiro, pero es que también, efectivamente, hoy es 20 de noviembre, hace exactamente 3 años, Mariano Rajoy se convertía en el presidente del gobierno. Gracias a esa victoria electoral por mayoría absoluta tan apabullante, veremos qué pasa dentro de un año cuando se repitan, cuando volvamos a vivir un proceso electoral. Os escucho enseguida, pero como decíamos, el premio Fernández y la Torre también es un acto social que reúne, como decíamos, a más de 200 personas de ámbitos diversos. Así que, como contábamos, hay también letra pequeña de lo que hoy se vivió aquí en la sede central de La Voz. Nacieron para premiar la excelencia periodística y con Galicia siempre como protagonista. Los Fernández Latorre suman ya 56 ediciones en esta casa. En La Voz de Galicia, la entrega del galardón este año a José Luis Barreiro Rivas ha vuelto a congregar a personalidades de la política, de las finanzas y de la gran empresa, con Pablo Isla y Flora Pérez del grupo Inditex entre los asistentes, o Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca. La cultura, la universidad, el deporte, el periodismo o la ciencia, entre otros con el investigador Ángel Carracedo, premiado hace 3 años. También estuvieron presentes. Pero para apariciones esperadas, la de Mariano Rajoy, y eso que para él también es una fecha especial. Se cumplen ya 3 años de su desembarco en el Ejecutivo, 3 años muy intensos en medio de una profunda crisis que no se han podido esquivar en los discursos. Por eso, presidente, hace tanta falta combatir el virus de la ira y el veneno de la secesión. Rajoy recibía el recado que le enviaba el presidente del grupo periodístico. Señor presidente do Goberno de España, querido amigo Mariano. El que fue su rival político, Barreiro Rivas, también tuvo palabras para él, aunque estas sonaban más a reconciliación. Que alén das dificultades que ambos os dous temos superado, sigue vivo o cariño e o compromiso. Ante el guiño, Rajoy no pudo evitar esbozar una sonrisa cómplice. Todavía abrumado por el reconocimiento, en los momentos felices, Barreiro Rivas no ha querido olvidarse de quien lo acompañó siempre en los más amargos. O día que me chamou Santiago Rey non estaba só de todo. Tiña a María, que sempre que baixo ao inferno vai a buscarme e dame a man como Beatriz fixera co Dante e doña Inés co Tenorio. Articulista empeñado en que la política debe ser sinónimo de conciliación y no de discordia. Su receta surtió efecto, al menos en estos premios. Hemos podido ver a polos opuestos que parecían irreconciliables entenderse como nunca. Los presidentes del Depor y del Celta pueden ser un ejemplo bastante ilustrativo, aunque hubo más. El alcalde socialista de Lugo, López Orozco, incluso se encargó de las presentaciones con el popular Manuel Baltar. ¿Conoces al presidente de la Diputación de Orense? Hubo
Hubo también hueco para los reencuentros como el de Agustín Hernández con sus excompañeras en la Xunta, para las firmas y para la foto oficial, también para las instantáneas de grupo, aunque sí, faltaba Etel Vázquez para cerrar este retrato. Lo que no puede faltar en el álbum de estos premios es, por supuesto, la foto del galardonado. Muchas gracias. Bueno, pues parte de lo que hoy sucedía allí. ¿Vas a apuntar algo, Jorge? Yo quería destacar que, así como nuestro presidente hizo una referencia explícita al tema de la secesión, al tema de la corrupción, al tema de la urgencia en tomar medidas, al tema también de que no cunda el desánimo, etcétera, etcétera, y a la posición de los medios de comunicación en general y su responsabilidad, la verdad es que Mariano Rajoy se puso de perfil en el tema de la corrupción. No le oí, que yo recuerde, ninguna referencia. Evidentemente, yo creo que cuando se habla con tanta insistencia de que estamos saliendo y de que está todo muy bien, eso puede provocar en muchísima gente el efecto contrario. Por lo tanto, yo creo que ahí está mal asesorado, porque además no estamos saliendo, las cosas claras, y en ese sentido sí hizo referencia Mariano Rajoy al tema, lo hizo de una forma no explícita, al tema de Cataluña, hizo la referencia y tal, pero en el momento actual de España, yo creo que sin duda, y lo dijo el presidente, el editor Santiago Rey, esto es un momento histórico. Yo creo que es el momento más crítico que ha pasado España en toda su historia contemporánea. Y de luego, que es la que yo me sé mejor. Y yo creo que ya es el momento de que en todas las oportunidades que tenga nuestro presidente de gobierno, como la de hoy, con nutrida representación de todo tipo, tiene que aprovechar para hablar también en aspectos más didácticos y más profundos. No se puede continuar diciendo que todo va bien gracias a lo que ha sembrado, porque no va bien. ¿Estabas asintiendo tú, Pablo? Claro. Vamos a ver, yo simplemente hoy, leyendo la prensa, lo que he leído ha sido la lista del día de imputados, ¿no? Entonces, es una cosa... Parte de guerra. Había 25 aproximadamente, Operación Z, hoy, ¿no? Pero ayer coges el periódico y pasa algo parecido, ¿no? Entonces, estamos todos los días con algún tipo de operación. Las noticias económicas, para cualquiera que tenga un mínimo de conocimientos económicos, esto es un desastre manifiesto, ¿no? Los riesgos son muy graves de que caigamos en otra recesión, que ya sería, no sé, en fin, ya llevamos no sé cuánto tiempo en esta situación. Entonces, que venga este señor a practicar el escapismo, que es lo que está haciendo por todas partes, a dar discursos que niegan la realidad, a hablar de logros excepcionales, hombre, por favor, no sé, mucha gente ha tenido que emigrar de este país, pues a pesar de sus logros excepcionales. Bueno, ¿no? déjame un momento porque te escucho enseguida, Tuco, pero hubo otro acto que también contó con la presencia de Mariano Rajoy y que tiene que ver con uno de los grandes símbolos de este país, de Galicia, que es la Catedral de Santiago, como saben, bueno, pues acosado por los problemas estructurales, si no estructurales, sí de humedad, como consecuencia de las bueno, pues inconvenientes intervenciones que se han hecho en los últimos años en el gran templo de la capital de Galicia. Una aportación de 17 millones de euros que se va a concretar y que hoy fue anunciada, como decíamos, por el presidente del Gobierno en compañía del presidente de la Xunta. Se fotografió como miles de turistas ante el monumento para el que vino a anunciar 17 millones de euros, la aportación del Gobierno central para restaurar una catedral que pide ayuda a gritos. Yo que recibo a muchos peregrinos, algunos me manifiestan la decepción que sienten, porque para ellos lo de la Catedral de Santiago era como algo emblemático, y lo encuentras pues lleno de humedades, incluso a veces sucio. Se deteriora de forma galopante un monumento visitado cada año por 3 millones de turistas. El cimborrio y las cubiertas son objetivos prioritarios en la rehabilitación, pero no los únicos. As capelas nas que a humedad é moi importante, incluso a afluencia directa de auga e tamén a conservación de determinados espacios que necesitan por a presencia de sales. La lluvia y la humedad son los principales enemigos de una catedral que en los próximos años vamos a tener que acostumbrarnos a ver así, entre andamios. Hay que actuar por fuera y por dentro, por eso la aportación del Gobierno supondrá una inyección para un plan director cuantificado en 30 millones de euros. Garantimos a súa continuidade para as novas xeracións, para que siga a ser o símbolo de Santiago e da España do futuro. Esta catedral foi e seguirá a ser a nosa grande obra colectiva.
la estamos relanzando de cara al futuro como el polo de atracción de peregrinos y de visitantes que siempre ha sido. Mañana será la primera reunión de trabajo para priorizar unas obras que deberán de estar listas para el próximo Año Santo. Bueno, pues esa intervención en la Catedral de Santiago. Vamos a acabar esa primera parte. ¿Querías aportar algo, creo que Tuco? Quería decir simplemente que Mariano Rajoy reivindicou a política, eu estou de acordo con eso, que é necesario neste momento reivindicala, pero, sin embargo, logo no asunto de Cataluña eu creo que comete un grave erro político instando, ou parece ser que presionando a Fiscalía para que leve eso para que presente unha demanda. Eu creo que é un gravísimo error político casi equiparable a cando o Partido Popular presentou o recurso diante do Tribunal Constitucional. Eu creo que se ao final se produce esa desgracia da separación de Cataluña, eu creo que Mariano Rajoy e o Partido Popular, xa o teño dito aquí, terían unha enorme responsabilidade histórica nese asunto. Sí, todos somos corresponsables, pero as responsabilidades non son todas iguais. Porque non imos entrarnos en profundidades, pero que o PSC tampouco estivo moi atinado en todo este proceso. Non, o PSC está dubitativo, pero unha cousa é estar dubitativo, claro. Pero se pode estar dubitativo neste proceso. Vamos a ver, Fernanda, si queres discutimos eso. Non, digo que non é un... Non teño especial interés en defender o PSC. O que sí digo é que levar ao Tribunal Constitucional un estatuto aprobado en referéndum, cepillado, en palabras de Alfonso Guerra nas Cortes, e aceptado polos cataláns, incluída Esquerra Republicana, eso é a sentencia dos xuíces que non tuveron en conta o contexto, digamos, político, sino que aplicaron a lei, no mellor dos casos, sin actuar con prexuicios ideolóxicos, levarnos a onde estamos. E espero que non nos leen máis alá. Falabas da actitude de dubitativa do PSC, simplemente para rematar este asunto. Barreiro apuntaba outro día unha cousa que ten certa razón. Dende o principio sabemos claramente cal é a posición de dúas persoas en todo este proceso. Un é Mariano Rajoy e outro é Oriol Junqueras, que son os que teñen mantido unha posición semellante en todo este proceso. No caso do PSC, pois uns días unha cousa e outros días outra. É unha posición, desde aí xa moito tempo, a prol, no caso do Partido Socialista, tamén do PSC a prol dunha reforma da Constitución para facer un Estado federal. Bueno, imos rematar aquí, imos facer unha pequeniña pausa de publicidade, despedimos a Xosé Luis Vilela, noraboa pola parte que che toca, de celebración deste premio Fernández de la Torre, que, como decíamos, hoxe contou ca presencia do jefe do Executivo español e, lógicamente, tamén do Executivo galego. Graciñas. E a seguir. A polo seguinte. Eso é. Imos facer unha pequena pausa de publicidade, enseguida volvemos, porque hoxe, como saben, 20 de novembro, morría tamén en Sevilla a duquesa de Alba. Falaremos un pouquiño dela.